Hola mis amados hermanos en Cristo, yo soy Carlos Salazar, esto es Querigma Católico Evangélico y hoy día les traigo otro video con mis manos aquí preparando un review de Biblias y hoy día vamos a hablar de una Biblia que es muy importante para nosotros los evangélicos, los protestantes, que es la Biblia Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera. Como ustedes podrán darse cuenta, la traducción Reina Valera es una traducción muy querida por nosotros los evangélicos, los protestantes. Déjenme ajustar un poquito la altura de la cámara para que se pueda ver bien la mesa. Eso, ahí está, mucho mejor. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo las distintas versiones Reina Valera y hablarles un poquito sobre esta traducción. Aquí tengo la última versión que sacó la Sociedad Bíblica de España, que es la Reina Valera 2020. Y como pueden ver, la Reina Valera 2020 trae una reseña bastante completa de lo que es la historia de la Biblia Reina Valera, ¿no? Entonces, aquí nos cuenta la historia de la traducción Reina Valera. Primero nos habla del personaje Casiodoro de Reina, nuestro querido y amado Casiodoro de Reina. Él es el reformador para todos nosotros, los cristianos evangélicos protestantes de América Latina, de España, del mundo hispanohablante. La figura que deberíamos siempre recordar y honrar con mucho cariño es a nuestro queridísimo Casiodoro de Reina, más allá de las valiosas aportaciones que han tenido otros reformadores en la historia del protestantismo, como lo han sido Lutero, como lo han sido Calvino, como lo han sido, ¿cómo se llama?, Zwinglio, y posteriormente personajes reavivadores del evangelismo, como fue Juan Wesley, en el caso de los que somos wesleyanos. Tenemos que también tener en alta estima incluso con mayor énfasis, mayor importancia a nuestro hermano Casiodoro de Reina, porque en primer lugar, él tradujo la Biblia al castellano, al español, al idioma que nosotros en este momento estamos hablando. Digamos que sin su aporte habría sido más difícil, digamos, la llegada de la escritura al mundo hispanohablante. Y es uno de los nuestros, por decirlo de alguna forma. Aquí ya me voy a poner quizás un poco más hispanófilo, pero podemos decir que él sí es uno de los nuestros, un hispanohablante, un andaluz, una persona del sur de España, que además tradujo las escrituras en la lengua de Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, aquí hablo un poco de la biografía de Casiodoro de Reina, que dice, nació en Montemolín. En la fecha que no conocemos, se trasladó a Sevilla, estudió en la Universidad Hispalense y profesó como fraile Jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce, Sevilla. Tras abrazar la reforma, salió de Santiponce, habiendo acordado con una docena más de compañeros de monasterio reunirse en Ginebra, Suiza, donde más tarde, en 1568, pasó a Londres, Inglaterra. Ahí se casó con Ana León, quien le dio 5 hijos: Marcus, Agustinus, Margareta, Servas y Johann, a quienes y todos le sobrevivieron su muerte en el año 1594 en Frankfurt, Alemania. El Tribunal de Santo Oficio, es decir, la Inquisición, le procesó y le condenó a ser quemado en efigie en el año 1562. Recordemos que los inquisidores, cuando no podían quemar a una persona así en carne y hueso, quemaban la efigie o la imagen o la estatua de la persona como una especie de condena simbólica, ¿no? El rey Felipe II movilizó a sus espías cerca y puso precio a su cabeza. Por otro lado, las necesidades económicas y la política española en Flandes, las divergencias doctrinales con sus nuevos correligionarios. Recordemos que Casiodoro de Reina tuvo
diferencias importantes con los calvinistas. En algún momento se alejó ya de los calvinistas. La fragilidad de su salud y la impresión de su Biblia le mantuvieron en constantes traslados por Europa. O sea, toda su vida él tuvo que moverse de un lado al otro. Tanto la Biblia como el resto de su legado literario figuró en el índice de libros prohibidos de la Inquisición española como autor de primera clase, es decir, que él era un heresiarca bastante, digamos, importante en esta jerarquía que daban los católicos a los distintos tipos de disidentes que ellos llamaban herejes, ¿no? Al morir le sucedió en el pastorado de la comunidad luterana de habla francesa en Frankfurt uno de sus hijos, Marcus Casiodoro. Allí se conserva un retrato suyo al óleo que reza así: Casiodoro de Reina, nacido en Sevilla. Casiodoro de Reina, como traductor, seguía los pasos de los primeros traductores protestantes españoles, Juan de Valdés, de 1509 a 1541, que nos legó sus versiones de Salmos, Mateos, Romanos y Primera de Corintios, y Francisco de Encinas, de 1520 a 1552, a quien se le sumó Juan Pérez de Pineda a finales del siglo XV hasta 1565 con su traducción de los Salmos. A Casiodoro de Reina le debemos la Biblia del Oso, la primera Biblia castellana que se imprimió y que había sido traducida de sus originales hebreo, arameo y griego. Vio la luz en una imprenta de Basilea, Suiza, en el año 1569, donde se encontraba refugiado con Ana, su esposa, y les nació su primer hijo, Marcus Casiodoro. Y se llamaba Biblia del Oso justamente porque en la portada de esta Biblia había esta imagen donde aparece, como ven aquí, un oso que está ahí tratando de beber la miel que sale de un panal que está en un árbol, ¿no? Por eso se le llamó Biblia del Oso. Para el Antiguo Testamento, Reina tuvo a su disposición 3 copias de manuscritos hebreos, que a la luz de los descubrimientos posteriores podemos afirmar que se trataban de copias manuscritas más bien tardías del texto del Antiguo Testamento. Otras fuentes que usó fueron la Biblia de Ferrara, que era una Biblia que los judíos sefardíes habían traducido al castellano, y también la traducción latina de Santes Pagnino. Curiosamente, también debió haber manejado una edición del Nuevo Testamento que fue hecha por Miguel Servet. Miguel Servet era un unicitario español que fue también quemado no por los católicos, sino que de hecho fue quemado por los calvinistas en Ginebra. Para el Nuevo Testamento griego contó sin duda con el texto de Erasmo de Rotterdam, conocido como el Textus Receptus, además de diversos textos del Nuevo Testamento. Para no retrasar la publicación de la Biblia del Oso, Reina incorporó desde Santiago al Apocalipsis con un mínimo arreglo editorial la traducción castellana desde el original griego del burgalés Francisco de Encinas, cuya obra Casiodoro de Reina conoció a través de la edición de Juan Pérez de Pineda. Francisco de Encinas fue un insigne autor y traductor del Nuevo Testamento y de varios libros del Antiguo Testamento como Job, Salmos, Proverbios y Eclesiásticos, así como de clásicos latinos. En el prefacio en latín, que había sido traducido por Francisco Ruiz de Pablos, escribió: a los piadosos príncipes que confiesen con verdad y de corazón el Evangelio de Cristo, les encomiendo con toda reverencia y sumisión de ánimo el patrocinio y tutela de esta traducción. Además, la dedicó a Totius Europa y a la Hispanie Indue, o sea, a toda la Europa y a la India española, o sea, las Indias españolas se refiere a América, nuestro continente americano. En la segunda edición, Cipriano de Valera añadió en 1602. Su distribución alcanzó hasta las Indias occidentales, es decir, llegó a América. Esta Biblia, desde que se concibió, llegó, digamos, su versión hasta, ¿cómo se llama?, nuestra América hispana, ¿no? Por eso es muy importante y muy querida para nosotros. Y unos
A unos y a otros dijo, intolerable cosa es a Satanás, padre de la mentira y autor de tinieblas, cristiano lector, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Mientras que Cipriano de Valera confesó que Casiodoro de Reina, movido de un pío celo de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a la nación, enviándose en tierra de libertad para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darse a la traslación de la Biblia, ¿sí? A la traducción de la Biblia. Entonces, bueno, sabemos que Casiodoro de Reina fue el que inició la traducción de la Biblia al español. La Biblia fue revisada después por su colega, también del monasterio, un hermano que también había sido fraile Jerónimo, del monasterio de la Orden de los Jerónimos, que era Cipriano de Valera. Él, unos 30 años después, más o menos, le hizo la revisión de la Biblia del oso, que se llamó la Biblia del cántaro, porque ya en la portada no estaba este dibujo del oso, sino que habían dos hombres regando el árbol con un cántaro. Y esa es la primera que podríamos llamar Reina Valera, porque es la Biblia de Reina, traducida por Reina, y después, digamos, revisada por Valera. O sea, la traducción de Reina fue en 1569 y la revisión en 1602. La Valera 1602 le dicen algunos. Entonces, para este video vamos a ver algunas de las versiones que yo tengo a mano, y quizás comparar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar como de la más antigua que tengo a la más actual. De las más antiguas que tengo yo es la Reina Valera 1909. Esta Biblia, Reina Valera 1909, curiosamente, es una revisión de la de 1602, que también había sido revisada antes en el 1850 y algo, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero esta ya es en el siglo XX y de hecho esta ni siquiera se publicó en 1909, sino que se publicó como en los años 20, en los locos años 20. Y esta es una edición en tapa de cartulina de la editorial Sondervan o Vida Libros, como se llama, editorial Vida, en cómo se llama en español, ¿no? Una Biblia de letra grande, Reina Valera 1909, y podemos ver ya la diferencia que hay, por ejemplo, en las palabras, en la ortografía, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios la luz que era buena, y apartó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que el castellano utilizado en este 1909 no difiere mucho del castellano de la Biblia de Valera de 1602. Es un castellano bastante del siglo XVII. Y como pueden ver, bueno, vemos aquí otro texto famoso, conocido, podríamos llamarle el Salmo 23. Vámonos al Salmo 23. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y si nos vamos también al texto vamos al texto del Evangelio según San Juan, que también es un texto conocido. Nos vamos al prólogo de San Juan.
En el prólogo de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ese es el famoso prólogo de San Juan. Entonces, como pueden ver, esta es la 1602. Vemos que en el prólogo se utiliza para logos, se traduce como verbo, siguiendo un poco lo que es, creo que la forma en que la Vulgata Latina también lo traduce como verbo. Pero, curiosamente, esta es la edición de Cipriano de Valera, que utiliza la palabra verbo. Si nos vamos a la Biblia del Oso, a la Biblia de Casiodoro de Reina, vamos a ver que Casiodoro de Reina no utilizó la palabra verbo, sino que utilizó la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces vemos que ya Cipriano de Valera le cambia palabra, lo cambia por verbo. Es interesante eso porque vamos a ver después que la Biblia Reina Valera del 2020 retoma el original de Casiodoro de Reina en este aspecto. Va a hablar de palabra en vez de verbo. Entonces, esta es la 1909, es una Biblia que todavía está disponible en el mercado. Es un castellano más antiguo, quizás para algunos puede ser difícil de comprender. Yo no la recomendaría quizás para una persona que está iniciándose en la lectura de la Biblia, por lo mismo, ¿no? Yo a una persona más novata le aconsejaría una Biblia que fuera más cercana al castellano que usamos hoy día, para que la pueda entender mejor. Y después, claro, si quiere deleitarse con la poesía y con la belleza de este lenguaje español del siglo XVII, sí, después le aconsejaría que después se compre una Biblia 1909 y la tenga ahí también para cotejar los textos, ¿no? Siempre es bueno tener varias Biblias, hermanos amados. Es bueno tener distintas versiones para ir cotejando, ir comparando. Otra versión muy famosa, y yo diría que esta es la versión más utilizada por nosotros, los protestantes o evangélicos, yo diría que en el 99% de las iglesias se utiliza esta versión, que es la del año 60, la Santa Biblia Reina Valera, revisión del año 60. Esta revisión se hizo también considerando no solamente la base textual de Reina Valera, que fue el Textus Receptus y la Biblia de Ferrara para el Antiguo Testamento, sino que también se cotejó con algunas fuentes de lo que hoy día llamamos el texto crítico. Entonces, se hizo también una actualización de la sintaxis, una actualización de la ortografía, y se hizo como más moderna y más entendible para nuestros tiempos. Muchos dicen que esta Biblia ya hoy día incluso ya es como un español antiguo, pero si la comparamos con la 1909, esta Biblia todavía cualquier persona de nuestra generación, yo nací el 91, nací yo, cualquier persona de nuestra generación la entiende bien, o sea, no es una Biblia que esté escrita en un idioma totalmente incomprensible, o sea, un español bastante claro para una persona que haya tenido bastante formación de lector, que haya leído, no le va a extrañar el lenguaje de esta Reina Valera. Y de hecho es muy importante porque esta versión igual conserva bastante belleza poética, ¿no? O sea, los que revisaron esta, tiene bastante diferencia y cambios respecto de la 1909, pero sin perder la belleza del lenguaje, o sea, mantiene ese como ritmo, esa lenguaje floreado, podríamos llamarlo, que caracteriza a la traducción de Casiodoro de Reina. Entonces, por ejemplo, ya vamos al prólogo de Génesis. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que ya hay una diferencia, porque en la 1909 decía crió, en cambio aquí dice creó, ya es un castellano más actual, más de ahora, ¿no?
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre, y aquí otra diferencia, la faz del abismo. En la 1909 decía la as, o sea, es un castellano más antiguo donde la H, acuérdense que antiguamente la H y la F eran bastante intercambiables. Entonces, por ejemplo, en algunas palabras se decía fermoso para decir hermoso, y hoy día se utiliza más la H para hermoso. Pero, por ejemplo, al revés pasó con as, que es as es como superficie o rostro, eh, hoy día se utiliza más faz con F, ¿no? Entonces, ahí ven que la F y la H eran bastante intercambiables en esa época. Por ejemplo, en América Latina, especialmente aquí en Chile, nosotros todavía usamos la palabra fierro para hablar de hierro. Y en España, por ejemplo, tú dices fierro y no te van a entender, pero si tú le dices hierro, ahí sí te entienden, ¿no? Entonces, pueden ver ese fenómeno, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Este es el Génesis. Ahora si nos vamos al libro de Salmos, y me gusta esta edición muy buena es de Mundo Biblia. Mundo Biblia. Me gusta esta edición que es como de tapa de cartón, pero bonita, un cartón como plastificado. Y además que tiene la letra muy grande, eso me gusta mucho, porque se hace más sencilla la lectura, se hace más agradable, se hace menos trabajoso leer. Y como pueden ver aquí, el Salmo famoso 23, que es el que mucha gente le gusta este Salmo, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Como ven, no hay tanto cambio en cuanto a la parte poética, ¿no? Se sigue manteniendo ese estilo poético. Quizás algunas palabras son un poco más actuales, más actualizadas, y se lee un poco más rápido, más ligero. No es con esa sintaxis un poco tan enrevesada que tenía el castellano del siglo XVII. Ya estamos hablando de un castellano del siglo XX, estamos hablando de los años 60, un castellano entendible para el contexto de los años 60 de nuestro siglo XX. Los que nacimos en el 91 sabemos que todavía podemos decir que el siglo XX es nuestro siglo XX. El otro texto famoso que revisamos allá fue el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Aquí se actualiza un poco porque en la 1909 dice, y las tinieblas no la comprendieron, o sea, que no la rodearon, como esa idea de comprender también viene como de rodear o de vencer, ¿no? Y aquí se utiliza más prevalecieron, que se entiende más, es un poco más clara. Entonces, bueno, esta es la famosa Biblia Reina Valera 1960. Yo diría que hoy día esta es la favorita del mundo protestante, el mundo evangélico, es la que todavía utilizan, yo diría, la mayoría de nuestros hermanos evangélicos, la que se utiliza en mi iglesia. De hecho, en mi iglesia todavía utilizamos esta versión para el culto público, para la liturgia, se utiliza la Reina Valera 1960. Vamos a otra versión, que es la versión, aquí la tengo, la puse en un, ¿cómo se llama esto? Un estuche con cierre para protegerla,
Esta es la versión de 1977. Reina Valera revisada. Esta es la versión con notas y reflexiones de C.S. Lewis. C.S. Lewis, como ustedes saben, es un escritor, era un escritor anglicano muy famoso. Él escribió el libro de El león, la bruja y el ropero, que después se hizo película, ¿no? Lo que se llama Las Crónicas de Narnia. Muy famoso escritor cristiano, muy inspirador, así que recomiendo mucho la lectura de este señor. Reina Valera revisada. Esta se hizo en 1977. Como ustedes pueden ver, la Reina Valera 1977, que además creo que esta Biblia le pertenece a la editorial CLIE. La editorial CLIE es una editorial española y ellos en el año 77 tomaron la Biblia Reina Valera e hicieron también una revisión bastante similar, voy a decir, bastante similar a la del año 60, pero ¿cuál es el approach? El approach distinto de la del 77 y la del 60 es que la del 77 toma mucho más influencia del texto crítico. Vamos a explicar un poco, quizás en otro video con más detalle, pero el texto crítico es aquellos manuscritos que después se han encontrado que son, dirían, más antiguos y que son más, algunos dirían, más cercanos a las fuentes originales por su antigüedad y que también ha llevado a revisar versiones más modernas, ¿no? Y la otra familia de textos son el Textus Receptus, que es en el que se basó Casiodoro de Reina, que son unos manuscritos bizantinos, griegos, que fueron preservados por la tradición de la Iglesia y que después Erasmo de Rotterdam los tomó, los compiló y creó lo que se llama el Textus Receptus, ¿no? Entonces, pero esta Biblia toma toma algunas cosas del texto crítico y, por ejemplo, hay versículos que esta Biblia decidió conservar, pero los puso como entre corchetes, entre paréntesis, como para decir que no están en el texto crítico, no se han encontrado en los manuscritos más antiguos. Cada uno de nosotros podrá tener su postura respecto a eso, si es bueno, si es malo, si en realidad corresponde o no corresponde, pero bueno, esta es la edición de 1977. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Vemos que ya, por ejemplo, faz la reemplaza por superficie, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, vemos que ya incluso el lenguaje ya está más actualizado en esta versión del año 77, una versión española de la editorial CLIE. Y si nos vamos al Salmo famoso, Salmo 23, que es el que estamos revisando, vamos a ver que Salmo 22 y Salmo 23. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya. Esta es entonces el Salmo 23. Como ven, tampoco hay tanto cambio. Hay una actualización nomás de los términos, hacerlos más cercanos a la década de los 70 allá en España. Y si nos vamos ya al Evangelio según San Juan, dice,
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuevamente, no prevalecieron contra ella. Se acerca bastante a la edición del 60, ¿no? Y bueno, esa sería la versión del 77, la Reina Valera 77. Han habido otras revisiones, como la del 95, parece que es una de esas, que no la tengo acá, y la Reina Valera contemporánea, que la tengo por ahí, pero no la he podido encontrar. La Reina Valera contemporánea está en un castellano más latinoamericano, es decir, que en la segunda persona del plural la utiliza como ustedes en vez de vosotros. Ya, esa es una diferencia importante. Y también reemplaza el nombre de Dios, el tetragramaton, que es hispanizado como Jehová, que es una forma en que se hispanizó en el siglo XVII y tiene algunos antecedentes medievales. Se hispanizó como Jehová. En la Biblia Reina Valera contemporánea ya no va a utilizar Jehová, sino que va a utilizar el Señor, el Kyrios, que es la forma en la cual se utiliza el nombre de Dios en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que ya para el 2020, tengo aquí estas dos versiones, una en tapa de cartón de la Reina Valera 2020 y otra con tapita así con cierre, con cremallera, como le dicen en algunas partes, de la Reina Valera 2020. Y la Reina Valera 2020 vamos a ver que tiene algunos cambios y algunas innovaciones, pero además trata de conservar lo que es la belleza del lenguaje, trata de conservar el estilo de Reina Valera, y es, digamos, una nueva actualización que salió hace muy poquito, el año 2020, eso es en la época de la pandemia. O sea, fue un trabajo bastante reciente y que deberíamos valorar bastante, porque es, digamos, que podríamos decir que es la Biblia de nuestra época, ¿no? Entonces aquí dice Santa Biblia Reina Valera 2020. Vemos que en la portada tiene el dibujo del oso, ¿no? Tratando de hacer ese homenaje a la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, Reina Valera 2020. Y esta Biblia lo que nos narra acá es que la base para esta revisión fue siempre el texto de Casiodoro de Reina. No hay tanta certeza de dónde podría haber Casiodoro de Reina haber sacado su base textual. Lo que se puede entender es que sí, el Nuevo Testamento, además del trabajo que hizo Encinas, mucho de ello tiene influencia de lo que es el Textus Receptus. Eso es innegable, o sea, es innegable que él tomó del Textus Receptus, y se cree que el Antiguo Testamento lo puede haber tomado de la Biblia de Ferrara y de otras fuentes, pero tampoco hay una certeza ciencia cierta. Entonces lo que hicieron los revisores es tratar de no consultar esos textos, sino más bien revisar el propio texto de la Biblia del oso y actualizarlo como a nuestro idioma, tomando en cuenta algunos aspectos del texto revisado, el texto crítico, como se llama, y también tomando en cuenta las revisiones posteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos que aquí ella vuelve a la forma en que está en la Biblia del año 60, ¿no? La faz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Como ven, es una Biblia que está en un lenguaje español más actual, más entendible para nosotros, pero que conserva esa belleza del lenguaje, conserva esa poesía de lo que es el texto de Casiodoro de Reina. Si nos vamos al Salmo 23, el Salmo 23 dice:
aquí hay un cambio bien interesante. Ya no dice Jehová, sino que dice el Señor. El Señor, es decir, el Kyrios, se toma de la idea de que la Septuaginta, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, tradujo el tetragramaton, el nombre de Dios, lo traduce como Kyrios, el Señor. Y es porque los judíos no pronuncian ese nombre, no lo pronuncian, no saben y no lo han revelado. Y algunos dicen que se perdió la pronunciación del nombre de Dios, no se puede pronunciar porque son unas consonantes que no tienen vocalización. Entonces, lo que hacían los judíos es, cuando llegaban a la parte donde aparecía el nombre de Dios, ellos decían Hashem, o el nombre, o decían Adonai, el Señor. Y esa fue la forma en que la Septuaginta lo tradujo como Kyrios, que es el Señor, y es la forma en que en el Nuevo Testamento está registrado también el Señor, el Kyrios. Entonces, por eso es que se decidió esta versión no utilizar Jehová, que podríamos decir que es una hispanización del tetragrama, que algunos podrían discutir que no es correcta, que no es la forma adecuada de pronunciarlo y que en realidad no se debería pronunciar, y por eso entonces se reemplazó por el Señor, el Señor. Entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, este salmo está muy, muy parecido a las versiones anteriores. Lo único que cambia es el Señor, el Señor. En vez de Jehová se dice el Señor. Y me parece que es un acierto, es una decisión correcta la que tomaron los hermanos de la Sociedad Bíblica Española, porque realmente eso de Jehová hoy día está muy en discusión si realmente se dice de esa forma. Algunos hermanos dirán, bueno, pero esa es la tradición en la cual en nuestra lengua española se pronuncia el nombre de Dios, y bueno, es su opinión bastante respetable. Si ellos quieren decir Jehová, tampoco me produce eso problema, tampoco, yo tampoco le tengo alergia al nombre de Jehová. Yo uso la Reina Valera 1960, digo Jehová, hablo los salmos donde dice Jehová. En otras versiones también se utiliza Yahvé, que también es una forma en que algunos han decidido hispanizar el tetragrama. Yahvé, Jehová son propuestas o alternativas, pero no son, digamos, no podemos decir a ciencia cierta que se pronuncia de esa forma. Entonces, para mí es más prudente, lo más prudente que puede hacer el cristiano o el lector de la Biblia o el traductor de la Biblia es irse por lo seguro, que es utilizar lo que tenemos en griego, que es Kyrios, el Señor. Bueno, y aquí el Evangelio según San Juan, en su prólogo dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Como pueden ver, también aquí es idéntico. La única diferencia es que en vez de el verbo, como está en las versiones anteriores de la Reina Valera, volvieron a la palabra. La palabra. Porque esta era la forma original en la cual Casiodoro de Reina, si uno va y revisa la Biblia del Oso, no dice en el principio era el verbo, sino que dice en el principio era la palabra. Después Cipriano de Valera, influenciado por la Vulgata latina, le va a cambiar a el verbo. ¿Ya? Esa es una diferencia. Pero la palabra, utilizada como traducción de hologos, es decir, el logos, la razón
el principio ordenador cósmico, el principio ordenador del universo, ese logos, esa razón universal, estaba con Dios y era Dios. Entonces es bien interesante que de alguna forma la Reina Valera del año 2020 trata también de volver a la forma original de Casiodoro de Reina, y así también le rinde un homenaje a lo que es la Biblia del Oso, a lo que fue la primera Biblia en español. Y bueno, mis amados hermanos, esto es la historia de las revisiones de Reina Valera 2020, Reina Valera 1977, Reina Valera 1960, Reina Valera 1909. Me faltó nomás, que no lo tengo aquí a la mano, y creo que de momento, hasta que no me vuelva millonario, es tener las versiones originales de la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, que son, digamos, ya las que fueron traducidas originalmente y revisadas originalmente por nuestros amigos, hermanos en la fe, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Espero que les haya gustado este video, y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a este canal y escríbanme en los comentarios si quieren que haga más revisión de Biblias evangélicas, Biblias basadas en el texto crítico también podríamos revisar, o Biblias de nuestros hermanos católicos romanos, también podemos revisar esas versiones, que son también bastante buenas, bastante interesantes y bastante edificantes. Entonces, eso, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Esto es Querigma Católico Evangélico. Mi nombre es Carlos Salazar. Sigan leyendo la Biblia, sigan orando y sigan yendo a la iglesia. Dios les bendiga.